Feliz Año Nuevo. Volvemos a encontrarnos para profundizar a través de una lectura guiada y orante en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y después de haber contemplado los misterios de la Navidad, hoy comenzamos a contemplar los misterios de la vida pública de Jesús. Os sugiero, mejor dicho, que leáis atentamente y que llevéis a la oración los números del Catecismo de la Iglesia Católica del 535 al 570. Esto es lo que de un modo sumario voy a presentar hoy. Es prácticamente la mayor parte de la vida de Jesús. También os sugiero que acudáis al Evangelio. Por ejemplo, en este ciclo B leemos en los domingos el Evangelio según San Marcos. Pues bien, los 14 primeros capítulos del Evangelio de San Marcos. Ir al sagrario, ir con los Evangelios, ir con el Catecismo. Invocar al Espíritu Santo, como vamos a hacer nosotros ahora, y decirle al Señor, descúbrenos el misterio de tu vida. Descúbrenos el misterio. Muéstranos tu rostro. Y haz que nos enamoremos de ti. Invocamos al Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Maránata. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Comenzamos con el bautismo de Jesús. Ciertamente el bautismo de Jesús es distinto a nuestro bautismo. El bautismo de Jesús es un bautismo de reconocimiento. Él es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito del Padre, que ha tomado carne humana, pero es el Verbo eterno, el que estaba desde el principio de los tiempos ya en la gloria. El bautismo de Jesús sirve para comenzar su ministerio, para que Juan Bautista diga, y no solo lo diga Juan el Bautista, sino que lo dice el Padre. He aquí, mi Hijo, mi amado, mi predilecto, escuchadle. Nuestro bautismo no es declarativo, sino que nuestro bautismo es un bautismo de filiación, un bautismo real, es un sacramento. Lo que dice el Padre se hace. Lo que ha dicho Dios en Jesucristo por las palabras del sacerdote y el agua se realiza. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en ese momento somos hechos hijos de Dios. Inmediatamente después del bautismo del Señor vienen las tentaciones, y recordamos la carta a los Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. El Señor también se somete a la tentación. Además lo hace en el desierto. Allí comparece Satanás. Y allí vence Cristo. En el paraíso fueron tentados nuestros primeros padres, Adán y Eva. En el paraíso, cuando lo tenían todo. Y cayeron. Y entró la muerte en el mundo. En el desierto, donde Jesucristo no tenía nada, vence la tentación del enemigo. Y en él hemos vencido todos. Jesucristo es vencedor del diablo. Y es un anticipo de la victoria definitiva que tiene lugar en la pasión, muerte
y resurrección del Señor. Una vez que ha pasado esos 40 días en el desierto, ha sido tentado y ha superado la tentación, comienza el anuncio del reino y la llamada a la conversión. El tercero de los misterios luminosos del Santo Rosario. Anuncio del reino y llamada a la conversión. Convertíos, el reino de Dios está cerca. Cristo no predica todo el mundo es bueno, no. Cristo predica el reino de Dios, que es Dios en medio de su pueblo, Dios en el corazón de cada uno de los miembros de su pueblo. Y para que esto ocurra es necesaria la conversión. Hay que cambiar de vida. Si no cambiamos de vida, Cristo no reina en nosotros. Si no cambiamos de vida, si no luchamos contra el pecado, si no lo hacemos, no estamos en Dios y Dios no está en nosotros. Este reino de Dios al que están llamados todos los hombres. Todos los hombres, por ser criaturas de Dios, estamos llamados a formar parte de este reino. Y de ahí el anuncio misionero. De ahí el anuncio misionero. ¿Por qué los católicos nos dedicamos a anunciar el Evangelio a quien no lo conoce? Porque queremos que todos los hombres, todas las mujeres, se conviertan y formen parte del reino de Dios. Por eso no nos paramos. Dentro de este reino de Dios hay un lugar especial para pobres y pequeños. Para pobres y pequeños. Claro, como María. No estamos hablando de que es el reino de los miserables y es el reino de... No, es el reino de los humildes. Dios ha ocultado cosas a los sabios y prudentes y se las ha revelado a los sencillos, a los que son capaces de adorar al niño nacido de María y recostado en un pesebre, a los que son capaces de reconocer la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y adorarle. Jesús viene a llamar al reino de Dios a los pecadores, porque aquí hemos pecado todos. Todos hemos pecado. Y si el reino de Dios es para todos, el reino de Dios es para todos, porque todos somos pecadores, para los pecadores. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. El cielo, la salvación, no es la suma de las bondades humanas. No. La salvación es el fruto del perdón de los pecados. Cristo viene para liberarnos del pecado. Por eso, si no hablamos de pecado, no podemos hablar de Cristo. Si no hablamos de pecado, no podemos hablar de redención. Si no llamamos a la conversión y nosotros mismos nos sometemos a un proceso de conversión en la presencia de Dios, no podemos hablar de salvación. Una iglesia, un miembro de la iglesia, que no predica la realidad del pecado, no puede hablar de la salvación. ¿Cómo explica el Señor la realidad del reino de Dios, el reino de los cielos? Depende de qué evangelio utilizamos, si el evangelio según San Lucas o el de San Mateo. Las parábolas. Las parábolas. Os invito a llevar a la oración las parábolas. Y además de parábolas nos encontramos con milagros. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino de Dios ya está entre nosotros, que es una realidad, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Los milagros atestiguan que Jesús es el enviado del Padre, que es Dios. Pero también los milagros
son ocasión de escándalo, es verdad. No pretenden satisfacer curiosidad ni deseos mágicos. Incluso a pesar de la evidencia de los milagros, Jesús es rechazado por algunos. Los milagros tienen dos direcciones. Unos milagros dirigidos a librar a los hombres de males naturales, la enfermedad, el hambre, y luego están los exorcismos. El milagro de liberar de la esclavitud a los hombres que están sometidos por el demonio. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Y hablar del reino de Dios es hablar también de la Iglesia, es hablar de la llamada, es hablar de los 12 apóstoles y es hablar de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, piedra angular, asegura a su iglesia edificada sobre Pedro la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro y sus sucesores, los papas, tienen la misión de custodiar la fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Y nosotros tenemos la obligación de rezar por el Papa para que pueda cumplir su misión con valentía, con arrojo y con fe. Nos encontramos también con la transfiguración. Todo va bien, pero el Señor se dirige hacia Jerusalén porque está llegando su hora, la hora de su muerte, la hora de su pasión, la hora de su soledad y de su abandono. Esto lo van a vivir los apóstoles muy de cerca. Pero para consolarles, realiza ese milagro de la transfiguración. Les hace ver su gloria ya, para que cuando su rostro esté desfigurado, tras subir a la cruz, después de haber recibido todo tipo de ultrajes y salivazos, ellos puedan seguir diciendo: este rostro doliente es el rostro de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Dios vivo. Además, como dice Santo Tomás de Aquino, en la transfiguración se manifiesta la Santísima Trinidad. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Nosotros también tenemos nuestros momentos de Tabor, un cursillo de cristiandad, un retiro en Emaús, un momento de adoración, los sacramentos, un momento de caridad. También tenemos nuestros tabores, pero no nos olvidemos de que la cruz va a llegar. Y en el momento de la cruz también somos hijos de Dios. Y hemos llegado a Jerusalén. Todavía no ha llegado la fiesta de la presentación del Señor en el templo el 2 de febrero y ya estoy hablando del Domingo de Ramos. ¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle rey. Pero en el Domingo de Ramos, Jesús deja que todos, especialmente los niños de los que son como niños es el reino de los cielos, le aclamen y digan: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros lo hacemos. Nosotros recibimos al Señor. Al comienzo de la plegaria eucarística en la misa, cuando rezamos, cantamos el Sanctus, repetimos siempre: bendito el que viene en nombre del Señor. Bien, nos vamos a quedar aquí porque
A partir de la próxima semana voy a empezar a hablar de ese artículo del credo que dice: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y hablaremos de Jesús e Israel, hablaremos de Jesús y la ley, hablaremos de Jesús y el templo, hablaremos de Jesús y la fe en Dios, para luego entrar más directamente en los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Me alegro mucho de volver a encontraros. Espero que este tiempo de descanso haya servido para que hayáis vivido la alegría de la Navidad, os hayáis reilusionado de nuevo. Y no olvidéis, en Cristo, nuestra Pascua, hemos vencido todos. No tengáis miedo, sed prudentes, pero no tengáis miedo ni a la pandemia ni a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden acabar con el alma. Sed buenos hijos de Dios. Hasta la semana que viene.